Nosotros realmente agradecemos muchísimo la puntualidad de las personas, respetamos la puntualidad de nuestros invitados, así que vamos a dar inicio a esta reunión, a esta tertulia, a esta plática. Hoy día del eclipse total, que no vamos a recordar, porque vamos a recordar este día como la reunión con Alberto Ruiz Sánchez. Así que le damos formalmente la bienvenida. Queremos agradecer a nuestra contertulia y amiga y de todo, hermana Yaruska Coco, por haber gestionado este encuentro y haber, bueno, ella es una persona impresionantemente generosa y por eso se dan este tipo de actividades aquí en este grupo que es de todos, ¿no? Pues yo tengo que darle a mi querido Julio, voy a ponerlo de coanfitrión, o Yaruska, porfa, como voy a introducir a nuestro invitado, a las personas para que le des admitir, Julio, tú puedes hacerlo también, ¿sí? Perfecto, para no distraerme. Pues yo me siento súper contenta, un poquito nerviosa por esta distinción que me toca de introducir a don Alberto Ruiz Sánchez, ensayista, narrador, poeta, editor, en estos momentos director de una de las revistas más importantes de México, yo creo que en habla hispana, ¿no? Yo no creo que haya una revista tan especializada de esa calidad, y don Alberto, es pues el director actualmente y la dirige junto con su esposa, estamos hablando de que ese es otro apartado, otra invitada especial que Yaruka le va a dar atrás hasta que la consigamos. Pues vivió en París casi durante una década y allí estudió con nada más y con nada menos con Roland Barthes, quien fue aquí le decimos asesor de tesis, ¿no? Allá creo que ustedes le llaman director de tesis. Su talento como escritor ha sido reconocido por autores de la talla de Paz, de Rulfo, de Manguel, quien define la idea de que la novela Los sueños de la serpiente es uno de los libros más importantes escritos en idioma castellano en los últimos tiempos. Entre los reconocimientos que le han otorgado y yo estoy segura que esto está un poquito desactualizado, la mayoría de sus libros han sido traducidos a diferentes idiomas. Sus novelas son novelas de culto, le llaman novelas de culto, pues hay que volver a ellas y se hacen tribus alrededor de sus ensayos y de sus narrativas. En 1987 recibió el premio Javier Villaurrutia, todos sabemos que es uno de los premios más importantes que otorga México. La Universidad de Nuevo México lo premió como ensayista y fue becario de la Fundación Guggenheim de Nueva York. En febrero de 2000, el gobierno de Francia lo condecoró por su obra literaria y editorial como miembro de la Orden de Artes y Letras, otorgándole directamente el grado oficial. Eso se dice rápido, pero es un grandísimo honor. El gobernador del estado de Kentucky, no sé cuántas cuchumili ciudades le han otorgado las llaves y le han dado honoris causa, eso ni lo voy a leer. En 2006, la industria editorial de su país, de México, le otorgó la más grande distinción que puede recibir un editor por su trayectoria profesional, que es el premio Juan Pablo al mérito editorial. En noviembre de 2017 se le concedió el premio homenaje al bibliófilo de la Feria Internacional del Libro, y el año pasado, junto a su esposa Margarita de Orellana, le hicieron el mérito al
el mérito editorial que otorga la Feria del Libro Internacional de Guadalajara, que es otro grandísimo reconocimiento para los escritores en castellano y en lengua romance, ¿no? Está casado con Margarita de Orellana y sus hijos, Andrea, ya estaba comentando, que son ya hombres y mujeres. No sé si lo hicieron abuelos, ojalá que sí, porque es la cosa más linda que hay. Una sola Y, nieta, una sola nieta. sí, ¿verdad? Bueno, pues los apreciamos, reconocemos por su dedicación, sus pensamientos ensayísticos hacen opinión. Es una persona que les recomiendo que sigan en las redes, que sigan sus ensayos, sus artículos y bueno, por algo hay que empezar. Muchos hemos empezado por el expediente Ana Motova y yo sé que terminaremos pues leyendo las 30 piezas que el doctor Alberto Ruiz Sánchez ha escrito, nos ha regalado. Pues Yaruska es nuestra contertulia, es abogada, es una apasionada, yo no conozco a nadie que lea más que Yaruska y que pues, se sienta pues identificada con los autores, quiere aprender de ellos, quiere viajar para ver, seguir los pasos, seguir los rastros. O sea, Yaruska es la entusiasta literata más importante que yo conozco. Por lo menos una persona que a mí me gusta tener cerca en mi vida y nos enorgullecemos por tenerla como integrante de Tertulia Urbana. Pues, Yaruska, el micrófono es tuyo y te deseo la mejor de las pláticas. Estaremos hablando en los últimos 15, 20 minutos para 5 preguntas. Hagan las demás por chat. Gracias. ¿Me permites, Yaluska, por lo menos simplemente agradecer, bueno, la linda presentación que has hecho y la invitación, por supuesto, a estar con ustedes y la tenacidad de Yaruska para armar todo este encuentro y a todas ustedes, encantado de conocerlas por lo pronto virtualmente y espero que en noviembre, que será la nueva fecha de la Feria del Libro, podamos encontrarnos en persona. Muchas gracias, de verdad, me siento muy feliz, privilegiado y honrado de verdad de estar con ustedes. Gracias a ti, Alberto, el privilegio de nosotras y de nosotros, que nos das la oportunidad de poder conversar contigo de esta maravilla de libro que es el expediente Ana Akhmatova, tan rico en prosa y con tantos personajes fascinantes y con una Ana que es infinita. Cuéntanos, ¿desde cuándo Ana te ronda? Bueno, sabes que para responderte bien a esa pregunta te tengo que decir que yo soy sobre todo obsesivo. Nunca me he concebido como un escritor que tiene una idea y la desarrolla, sino que todos mis temas, todos mis personajes son de muy largo tiempo y muchas veces no sé si se van a convertir en tema de los libros, pero van resolviendo o se van reuniendo con otros temas y van resolviendo problemas, muchas veces vitales, no solamente literarios, ¿no? Y Ana Akhmatova forma parte, primero es una gran poeta, ¿no? Entonces digamos, fue cuando la descubrí como escritora, fue una época en la que ella no era tan conocida, porque muchos tiempo en la Unión Soviética incluso sus libros no fueron publicados. Y hacia el final en los 70s se publica en Francia una primera biografía y antología de su poesía. Y me intrigó muchísimo y se me olvidó algo que me entusiasmó cuando vi ese libro en 1970, que es el hecho de que la gente escribía en hojas de abedul que escondía en la palma de la mano durante la época de esos campos de concentración que son en los gulags, ¿no? Y que un poco para afirmar y soportar toda la tortura de estar en un campo de concentración, tenían su poesía en hojas que arrancaban a los árboles para poder tomar fuerza espiritual, ¿no? Eso me impresionó siempre muchísimo, pero lo olvidé durante muchos años.
Y después, con la confluencia de otras circunstancias, bueno, hubo un paréntesis enorme en el cual tuve que escribir esos 5 libros que se llaman el Quinteto de Mogador, que tienen que ver pues también con cosas personales, con la necesidad que yo tenía de resolver pues, mucho de lo que pasaba en mi vida, la relación con mi esposa, el deseo de seguir viviendo juntos a pesar de mi educación típicamente de hombre mexicano típico. Y, llegó el momento también de una circunstancia política que estamos viviendo en México, en la que hay un verdadero esfuerzo de un nuevo totalitarismo. Y entonces volvió a intrigarme un tema que siempre me había apasionado, que es la relación entre los escritores y el poder. Y he escrito mucho sobre ello, tengo varios libros, pero el caso de Ana me entusiasmó porque no es solamente el típico caso del artista reprimido por un tirano, sino que además ella logró sobrevivir a una situación especialmente difícil, que era tener al tirano enamorado de ella y al mismo tiempo odiándola. Y al mismo tiempo, ella era esposa de un tipo que era muy prominente, y alrededor de ella había varios poetas que creían en la revolución. Y como bien se sabe, los que más apoyan a los políticos revolucionarios son a los que peor les va. Entonces, finalmente, ella sobrevivió. Stalin decidió que el peor castigo para ella sería dejarla vivir, y pues murió asesinado su primer marido, siendo inocente. Su tercer marido, el hijo, estuvo 3 veces prisionero, 18 años en la cárcel, como un chantaje permanente hacia ella. Y el segundo marido murió de eso que llamaban inanición, que es la falta de posibilidades de alimentar y curarse, ¿no? Entonces vivió una vida muy difícil, y aún así encontró a través de la poesía una afirmación vital. Entonces a mí me intrigó cómo se da eso, cómo puede haber sucedido. Y entonces me servía para indagar en, pues, si eso era cierto o no, y indagar en los poderes de la poesía. ¿Qué tanto es algo que puede, cuando se es un poeta del tipo que era ella, qué tanto se puede fortalecer el alma para soportar las circunstancias más difíciles de la vida? Y entonces mi libro finalmente, esta primera parte, no sé si tendré la segunda a tiempo mientras viva, pero esta primera parte es un libro sobre la búsqueda de la luz en un bosque muy oscuro. Y entonces esta presencia luminosa de Ana, pues me acompaña desde los años 70. Wow. ¿Y qué tanto hay de realidad y de ficción? Porque es una biografía, es un expediente. Sí, claro. Ese es un tema siempre eh, espinoso, pero no solamente en las novelas históricas, donde hay mucha documentación histórica a la que tú puedes recurrir. Incluso en mis otros libros, que a veces la gente piensa que yo inventé todo, pero el Quinteto de Mogador, yo entrevisté a 600 mujeres, y muchas cosas que la gente cree que yo inventé, en realidad estoy contando lo que me contaron. Eh, Tratando siempre de no ponerme en lugar de la persona que habla, ¿no? Sino siempre mi posición es la de un narrador que quiere aprender algo, o que por lo menos quiere tratar de entender de qué va la historia de los demás. Y entonces eso es algo documental. Entonces, ¿qué tanto se vale inventar o no inventar? Hay una respuesta que tiene que ver con el tercer libro de aquella serie, que se llama Los Jardines Secretos de Mogador. Eh, una circunstancia vital, que es cuando nos embarazamos, es decir, cuando tuvimos nuestra primera hija, hubo un renacimiento de nuestra vida erótica, lo cual no era típico. Yo veía a mi alrededor que no era típico. Y entonces me propuse preguntar cómo lo vivían diferentes personas. Me di cuenta que una gran mayoría anula la vida erótica durante el embarazo. Los hombres somos unos miedosos de primera, somos los primeros en huir, ¿no? Y había otra minoría donde ciertas mujeres
tenían sus primeros sueños eróticos, incluso fuera del matrimonio, sueños con alguien fuera del matrimonio, durante el embarazo, porque hay una hipersensibilización de la persona, ¿no? Pero había una minoría que decidía educar al marido. Y entonces yo me preocupé por esa minoría. Y entonces es un grupo pequeño de mujeres que pedí que me contaran sus historias, ¿no? Y me interesó una de ellas que le pide al marido que le cuente sobre todo espacios donde hay una gran inversión del deseo, el deseo en general. Y entonces un poco para que el marido aprenda a leer el deseo en todos los demás. Y en mi libro, este personaje femenino es la hija de un jardinero que murió y ella está embarazada. Y le pone como requisito a su nuevo amante y marido que no volverán a hacer el amor de gran inversión del deseo, es decir, lo convierte en un Shaharazada erótico. Pero le pone una condición, le dice, no podrás contar ningún jardín, ningún espacio, ningún paraíso que no sea verdadero, que no existe en el mundo. Pero como la relación entre cómo se cuenta algo y lo que cuentas es una relación íntima, ningún deseo puede ser contado de la misma manera, creo yo. Yo creo incluso que cada historia tiene que ser contada de una manera distinta. Entonces ella le dice a él, no puedes traerme ningún jardín que no exista, pero tienes que contarlos cada uno de una manera distinta. Es decir, encontrar lo que llaman técnicamente el registro literario para que fuera el más adecuado para ese deseo. Y entonces el libro es una serie de jardines que no son imaginarios, son invisibles para muchos, pero en realidad son jardines secretos muchas veces, ¿no? Entonces, eso mismo se aplica en toda mi literatura. En el caso de Ana Akhmatova, por ejemplo, algo que me importa mucho en este libro de Ana Akhmatova, es una novela dentro de la novela, que es la relación amorosa que tuvo con Modigliani. Entonces, ahí, ¿qué es lo que lo documental? Son las palabras de ella. No me atrevo a hacerla hablar a ella más que citando su poesía, salvo en este caso. ¿Por qué? Porque existe un documento que son sus notas. Como Modigliani se hizo tan famoso y ella fue famosa después, entonces mucha gente le pidió que escribiera sus memorias sobre Modigliani y ella escribió párrafos sueltos y después fue aumentando. Entonces ya juntando todos los párrafos, yo saqué como la esencia de cada idea y cada uno de los 50 páginas que incluye esta novela dentro de la novela son de verdad sentimientos de ella o ideas de ella. ¿Y qué es lo que yo añado? Yo conozco el escenario donde, donde esa aventura amorosa sucedió. Entonces, por ejemplo, decían, salimos del café tal. Entonces, yo sé que ese café está enfrente del Parque Luxemburgo. Y dice, nos sentamos en la primera banca. Yo sé en qué banca se sentaron, porque en París muchas cosas siguen igual, ¿no? Entonces, yo podía contar eso. Decía, leímos a Verlaine. Entonces, bueno, en fin, yo aumenté lo que yo sabía, que de alguna manera es una invención o es una hipótesis, porque eso no lo dice realmente literalmente, ¿no? No está el dibujo de la banca, yo supongo que es ahí. Van por la orilla del Sena y de pronto bajan una escalera y como que todo el ruido de la ciudad desaparece. Eso sucede enfrente de Notre Dame, donde está la librería Shakespeare and Company. Tú bajas y hay un muelle bajo y entonces dejas de oír ahora los automóviles, pero dejas de oír todo el ruido, ¿no? Y hay como un nuevo silencio, ¿no? Entonces todo eso yo lo añado, ¿no? Pero no me atrevo a inventar ningún sentimiento, ningún deseo de ella. La defensa que ella hace de él o de su marido, a veces en contra de las ideas que se tienen de Modigliani. Bueno, se sabe, por ejemplo, que Modigliani era, usaba muchas drogas y era muy borracho, pero ella dice, yo nunca lo vi así.
¿no? Entonces, bueno, pues eso lo pongo, no lo inventé yo, eso. Yo sería incapaz de inventar algo así, ¿no? ¿Por qué? Además, ¿para qué? ¿No? Entonces, los matices de esa relación yo trato de poner, más el hecho de que digo, ella estaba recién casada, ella no estaba pensando en irse a vivir con él, o sea, era pues lo que se llama un affair muy intenso que marcó su vida y su poesía, sin que después aparecieran referencias directas a él, salvo cuando ya se las pidieron muchas décadas después. Y Ujú. luego hay otra cosa que era muy importante, que era el contraste. El primer viaje con el marido la lleva a ver las zonas elegantes de París, la ópera, la tienda donde vendían las armas de lujo para los duelos que ellos hacían en esa época, en fin, el Palais Royal, todas las... Es otro París, es el París, digamos, que cuesta mucho dinero, ¿no? Y Modigliani no tenía ni para comprarle un café. Entonces, vivían otra cosa, paseaban, es, cuenta que conocían los mismos poemas de Verlaine, que comenzó a llover, entonces pues, yo pensé, es el poema de Verlaine sobre la lluvia, ¿no? Entonces todo eso, yo invento esa confluencia y el contraste entre los dos, ¿no? En cómo para ella era interesante eso. Sobre todo que el marido siempre fue como un poco Ujú. presuntuoso para ella, siempre le pareció como algo incómodo porque el marido, bueno, era un tipo muy peculiar, pero yo trato de que no me gane la antipatía por él en la novela. Pero era un Pero personajazo bueno, también, Gumilov. perdón, Era un súper personaje también, el primer marido. es un personaje también fascinante desde el punto de vista literario, ¿no? Bueno, es militarista, entonces se va a la guerra y regresa para hacer la revolución y lo matan siendo inocente. Y cuando Gorky, que era su jefe, le dice a Lenin que es inocente, que le dice como diciendo es de los nuestros, Lenin le dice, lo siento, pero en esta revolución tienen que morir inocentes también, ¿no? O sea, es la crueldad. Los líderes carismáticos son sobre todo crueles, ¿no? Él además tenía unos ídolos muy peculiares. Uno de ellos era un monje que había sido militar, pero que había creado una disidencia dentro de la Iglesia Ortodoxa y se había ido a Monte Athos, ¿no? Entonces, bueno, incluso el zar manda bombardear. Bueno, hay tal complejidad de historias que yo me planteé muy pronto el reto de contar la vida, todas estas aventuras muy sintéticas, haciendo de cada novela posible una síntesis de novela. Entonces, cada página, siguiendo además el pretexto de que todo podía haber estado escrito sobre una hojita, cada página no es un cuento ni es un poema. Si tú te das cuenta, tiene la densidad y la confluencia de dimensiones de una novela. Entonces es como 180 pequeñas novelas, ¿no? Es una suite de novelas posibles. Toda la historia del duelo, todo eso, pues todo da para novelas tradicionales, documentales largas, ¿no? Pero bueno, lo que yo traté de hacer es otra cosa, ¿no? Y a pesar de que todo esto habita, y son temas que a mí me interesan, por ejemplo, todo lo que se habla sobre el arte, todo lo que ella vivió sobre el arte, es, es, eh, es muy importante en la historia del arte del siglo, ¿no? Sí, Y sí. luego, o sea, cómo adquiere ella la fórmula para encontrar su propia voz poética, porque escribir no es nada más una destreza, no es algo, es algo que aprendes, pero no es algo que se enseña, ¿no? Es de ese tipo de cosas. Sí se aprende, pero no hay una fórmula para todos. Entonces, esa enseñanza personal, cómo se fue dando. Y yo me enteré de algo que cuando el marido estaba editando el último libro de su profesor, que fue muy importante para ellos, que era un poeta, ella se va a leer el manuscrito a lo que ahora es el Museo Ruso. Y entonces yo me dije, ¿en qué sala? Y entonces hay una sala muy iluminada
al pie, o sea, casi una de las paredes de esa sala, a mí me impresionó mucho justamente por la iluminada y todo eso, desde antes de saber que ahí había ido Ana Akhmatova. Hay un cuadro inmenso que es el último día de la erupción del Vesubio. Ujú. Y entonces la relación entre el último día de una población, todas las escenas que vemos y la fuerza con la que ella estaba viviendo, ese fuego interno de la creatividad, me parecía que también hacía un eco posible, ¿no? Y bueno, eso también, yo lo que invento es la relación entre las cosas, Ujú. como la parte de imaginación que hay en los collages. Tú tienes dos fotos que recortaste de una revista y tu ficción es juntarlas. ¿Ves? Y de una Entonces, forma tan sutil eso, que fluya, como lo hiciste tú. sí, sí, entonces eso, para mí, esa es la parte de invención, ¿no? Sí. Ana tuvo múltiples amantes. ¿Cuál crees tú que influyó más en su obra? Bueno, hay uno al que ella más poemas le dedicó. Entonces, yo supongo que eso, pues, es algo muy fuerte, ¿no? Para su motivación creativa. Aunque ella era una persona muy vital y muy enamorada y muy vanidosa, según lo cuenta su mejor amiga, pero todo ese relato de la mejor amiga vendrá después ya en los 30. Ella era una mujer espectáculo, era una gran lectora pública de su obra, tenía muchísimos pretendientes. Y entonces, bueno, no sabemos exactamente cómo influye una persona en otra. Hay dimensiones en las cuales es difícil arriesgarse a concluir. Lo que sí te puedo decir es que este amante que fue al que ella más poemas dedicó, fue uno que era ceramista y se fue a vivir a Londres. Y de hecho, en el museo, en el Albert and Victoria Museum en Londres, que es este museo de artes aplicadas que tiene cosas tan bellas que Inglaterra se trajo de la India y de muchos lugares. En el piso hay un mosaico en el que hay varios personajes que son alegorías de las virtudes Ujú. y uno de los personajes es Ana. Sí, yo lo Y tengo entonces, acá. sí, exacto. Ese es Sí, no, Boris Anep, ¿verdad? ¿cómo? Boris Anep. Sí, Ana, sí, Anep. Anep. exactamente. Boris Anep. Es Sí. impresionante el paralelismo que haces con el arte y la literatura. Ella fue musa de muchos pintores. Sí, viste que, bueno, están todos los dibujos que le hizo Modigliani, no alcanzó a hacerle ningún cuadro. Era una época además en la que él era escultor sobre todo. Digamos, ese año en el que tuvieron su relación intensa, él estaba haciendo escultura. Y le hizo 16 dibujos, de los cuales muchos se perdieron. Pero hubo muchísimos. El de la portada es uno de los cuadros más interesantes, es otro vanguardista, que lo que está atrás de las letras donde está el título del libro y mi nombre, desgraciadamente, hacemos palabra porque es un bosque cubista, es un bosque geométrico, ¿no? Es un cuadro muy, muy bello que está en ese mismo museo, en el Museo Ruso de San Petersburgo. Pero sí, muchísima gente la pintó, la dibujó, la describió, la amó, la odió, todo. O sea, es un personaje apasionante. ¿Qué sitial crees que tiene Ana Akhmatova en la actualidad en la literatura rusa? Yo creo que ya tiene el lugar de una de las grandes protagonistas, sin duda, ¿no? Al principio era un poco más clandestina, ¿no? Fíjate, cuando mi esposo y yo fuimos a la Unión Soviética por primera vez fue 1990 y todavía estaba Gorbachev, fue el último año de Gorbachev y el golpe es en el 91, el golpe de Estado, que lo tiran. Y una amiga nuestra era esposa del embajador
por suerte, en el embajador de México. Y nos mandó a San Petersburgo y nos consiguió una guía, que no era una guía, era una señora que hablaba español, que de niña había vivido en Cuba porque su padre era técnico del níquel. Entonces hablaba español perfectamente y nos llevó a varios lugares y eso. Y entonces siempre, pues antes era como una costumbre llevar a los guías, aparte de darles una propina en efectivo, aparte de pagar sus servicios, darle una propina, hacerles un regalo de la tienda diplomática. Las cosas que normalmente, y que normalmente es maquillaje, medias, a veces algo de ropa. Y esta mujer, Olga Belocerova se llama, cuando fuimos a la tienda diplomática había la primera recopilación de las obras de Ana Akhmatova que se hicieron en la Unión Soviética, que era del 89. Y ella me pidió eso, y a mí me conmovió mucho eso. Y entonces yo le dije, a ver, y entonces empecé a preguntarle más porque le interesaba todo y pues era una mujer muy lectora y muy culta. Su marido había muerto en Chernobyl y tenía una niña pequeña y entonces le dije, oye, llévame, por favor, a la casa de Ana Amato. En esa época no dejaban entrar. No era museo abierto todavía, pero logramos que nos dejaran entrar. O sea, ya era visitable, pero no a todo mundo. Y le pedí ir a todos los lugares de la generación. Entonces ella ha sido fundamental en todo el libro, aunque me pidió que después que no la mencionara y eso. Eh, ella al año y medio se vino a vivir a México. Vivió con nosotros. Y en México, bueno, su hija ya para entonces tenía como 13 años y tuvo una expansión, era como una flor cerrada y creció y todo eso. Bueno, terminó yéndose a Estados Unidos y se convirtió en traductora de la NASA. Wow. Y bueno, ya después le compró un departamento a sus papás, se trajo, bueno, ya una evolución de vida, ¿no? Y era una mujer muy romántica, muy apasionada y que me ayudó mucho con las traducciones desde el principio, porque yo, aunque trato de entender algo, o sea, no es tu lengua y no puedes dominar, y aún así yo siempre trato de ver cómo leen otras personas en otras lenguas, aunque sea una lengua, aunque sean otras lenguas que sí conozcan, ¿no? En francés o en inglés o en italiano. Y entonces, bueno, me ayudó mucho y cuando ya estaba yo retomando ya haciendo esta novela, me dieron un premio sorpresivamente en San Petersburgo, un premio que se llama San Petersburgo Lee, por mi libro sobre los jardines secretos de Mogador, un libro extranjero del año, algo así. Entonces nos invitaron, fuimos mi esposo y yo, ya fuimos, y le escribimos, Olga, qué lástima que estás en Estados Unidos, pero hubiera sido muy lindo que estamos regresando a tu ciudad. Y ella contestó, estoy aquí de casualidad. Y entonces nos volvimos a ver en San Petersburgo y volvimos a visitar gracias a ella muchos lugares que normalmente no se visitan. Y bueno, ella ha sido muy importante para todo eso. Y el interés que ella tuvo en aquella época, o sea, en 1990 por Ana Akhmatova, era algo excepcional. Pero ahora, incluso en la librería, pues ya había toda una mesa con libros de Ana Akhmatova. Entonces, para responder si ocupa el lugar, sí, ocupa un lugar de gran protagonista de la literatura. Qué maravilla. Perdón por toda la historia para decirte algo tan sencillo. Y las puertas que abre el arte siempre son infinitas. Sí. Sí, sí, sí. Una de las narradoras del libro, que es Vera Tamara, que es la policía encubierta, es un personaje de otro libro tuyo. Sí, ella surge en el libro que se llama Los sueños de la serpiente. Y yo me encontré bueno, sí, como te conté, trato de experimentar una forma distinta en cada libro, ¿no? Y en este otro libro, en Los sueños de la serpiente, yo había terminado el ciclo de libros sobre el deseo
y traté de explorar algo que no exploré en los 5 libros, que es la relación entre el deseo y el mal. Y entonces me interesó mucho el caso de las mujeres seducidas, por ejemplo, por narcotraficantes, pero son ellas las que terminan en la cárcel, ellos se van. Y eso es muy común en México, ¿no? Y yo tengo un amigo que trabaja, que hacía, ahora ya lo corrieron, porque en este gobierno corrieron a todo el que haga labor social y todo. Y entonces corrieron él tenía el taller de arte en la prisión de las mujeres, donde estaban muchas de las mujeres de narcotraficantes y eso. Y entonces nosotros le dábamos material para sus talleres y todo eso. Y yo llegué a hablar con algunas, me interesó mucho eso. Y yo siempre trato, aunque hable de personajes históricos o de cosas que suceden en otro lugar, trato de vincularlo a cosas que yo pueda sentir en vivo. O sea, si yo veo un personaje como Ana, trato de ver quién o qué puede vivir estas cosas de gente que yo conozca, ¿no? Porque nunca es lo mismo la cita histórica que la vitalidad. Entonces, por eso soy muy curioso y muy preguntón. Y entonces me interesó ese mismo tema en vinculado a una historia que me pareció también fascinante, que es el hecho de que había un mexicano que emigró a Estados Unidos, lo cual es muy común, pero lo que no es muy común es que se vuelva protegido de una trabajadora social y ella lo meta a trabajar a la fábrica Ford en Estados Unidos, en un momento en el que Henry Ford, que era una de las personas más admiradas por Lenin, escribe sus memorias y años después Henry Ford trata de hacer 2 operaciones que le salieron regular. Una es tener una planta en Brasil, donde por el caucho era muy importante para las llantas, tener una planta grande y bueno, no le salió tan bien como quería. Y la otra era tener una fábrica en la Unión Soviética y producir, pero no le permitieron. Pero lo que sí le sucedió es que un momento en que una de sus fábricas, la que servía para hacer lo que llamaban Ford A, no el Ford T, que fue el primero, sino el Ford A, ya tenía que cambiarlo. Él no quería cambiar los modelos, pero al comenzar a la competencia con otras fábricas de automóviles, tuvo que cambiarlo. Y tuvo que desechar su armadora, pero en lugar de tirarla a la basura o fundirla, que es lo que iba a hacer, encontró que podía vendérsela a Stalin al final de los años 20. Y entonces se la vende a Stalin. Está toda la documentación y hay testimonios en 25 millones de dólares de 1920 y tantos. Además, Henry Ford no le gustaba tener sindicatos. En esa época no era obligatorio tener sindicatos. Y entonces él creía en la empresa como algo paternalista, ¿no? ¿Para qué quieren un sindicato? Yo les voy a dar medicinas, yo les voy a todo, ¿no? Era una idea muy de Henry Ford, está en sus memorias, ¿no? Y entonces, pero tenía algunos trabajadores vinculados a los sindicalistas norteamericanos y a los socialistas, algunos de ellos simpatizantes con la Unión Soviética, que estaban trabajando en la fábrica. Entonces, él encontró la oportunidad de vender su fábrica y ofrecerle a Stalin que se llevara a todos los trabajadores que eran revoltosos. Y se los llevó, y Stalin se los llevó, les ofreció, los disfrazó de muy especialistas y se los llevaron a la Unión Soviética. Se llevó 600 trabajadores y con sus familias y empezaron a crear lo que llamaron la Detroit soviética. Y había guardias de la GPU, sería después la KGB, que cuidaban a estas familias. Hay toda una historia. Hay 2 testimonios de gente que se salvó porque unos años después comenzó la persecución de todo extranjero y esos 600 fueron asesinados junto con sus familias por Stalin. Y es una historia terrible. Y hubo 10 que expulsaron inmediatamente porque eran muy racistas
los mandados de regreso a Estados Unidos, fueron los primeros que se salvaron. Y los otros 20 fueron a dar al Gulag, y 2 de ellos escribieron sus memorias y cuentan toda la historia y todo, ¿no? Entonces es muy interesante toda esa historia. Y hay la historia de este mexicano que era músico y que por ser mexicano parecía georgiano. Y él fue salvado por una guardia de la GPU que tuvo una relación amorosa con él. Y era una guardia que lo mandó a trabajar con su jefe entonces en Georgia, que era la tierra de Stalin, y de Beria, que era digamos, el segundo de a bordo en una época en la Unión Soviética y el jefe de la KGB. Y entonces, este mexicano se va a Estados Unidos, se convierte, de ser Juanito pasa a ser Johnny, de ser Johnny se convierte en Iván en Rusia, y luego cuando se va a Georgia, se convierte en Ioanni. Y tiene toda una historia. Y resulta que esa mujer, trabajadora social, que lo ayudó, fue la misma mujer que fue seducida varios años después por un agente de la KGB para asesinar a Stalin. Y entonces toda esa historia se prestaba para ser contada. Y esta misma mujer, que es una mujer que pues, se atreve a salvar a su amante, etcétera, y que tenía una educación literaria y todo eso, pues era ideal para contar esta historia. Una narradora fabulosa. Entonces hay personajes que las historias aparecen en varios libros. Hay algo que tiene que ver con lo que podría ser la continuación del libro o lo que podrá ser. Tengo esbozado y escrito, pero no sé qué tan pertinente será, ya que quede el libro armado, qué tal incluirlo. Pero mucha gente no se da cuenta, pero esta Detroit soviética es establecida en Crimea. Ella es una georgiana trabajando en Ucrania. Y hay otro personaje que tiene que ver con el libro, que es una editora. Entonces, la primera cita y la última página del libro está contado por una editora que dice, bueno, hasta aquí llega el material que tengo, a lo mejor luego me encuentro más, y no sé qué, ¿no? Pero ella firma, fulanita de tal, Lyubimova, ucraniana en el exilio. Como el libro está escrito y publicado antes de la invasión del 22, que es la última invasión de Putin a Ucrania, esta mujer es ucraniana y está en el exilio porque Putin invadió Ucrania. Entonces tengo toda la historia de esta mujer cuyo exilio tiene que ver además con algo que es de las cosas más desgarradoras que están sucediendo en Ucrania, que es el secuestro de niños. Sabes que han secuestrado 25,000 niños, que se sepa, para, según Putin, quitarles lo ucraniano y rusificarlos, secuestrados completamente, y por lo que les hacen pasar y por el secuestro, la Corte Internacional de Derechos Humanos tiene orden de arresto contra Putin por atentado a los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer tiene que ver con uno de estos. Pero esa historia, te digo, no está contada, está ahí. Entonces, cuando yo escribo un libro, siempre tengo mucha documentación y muchas historias que las imagino, las anoto, las pienso, a veces las escribo, pero no están en el libro. Pero que lo que hagan los personajes siempre implicará que tienen todas estas otras vidas, ¿no? Y si tú lo ves en todos los personajes de este libro de Anna Akhmatova, pues hay vidas de las que vemos un pedacito, ¿no? Y hay personajes que pudieran tener su propio libro. Los de la torre son fascinantes. Y hay Sí, un ¿qué tal? personaje sí, y hay una poeta que me encantó, la que le hace la broma a los hombres para seducirlos, porque ella decía que no la habían tomado en serio porque tenía una pierna más corta que la otra. Ella, Sí. ese personaje me lo encontré
y hasta me puse a investigar sobre ella. Ella merece su propia novela, ¿eh? Sí, pero viste que sí existe, ¿no? O sea, no lo estoy Claro. inventando, o sea, Y los es, de la Torre también. sí, toda la historia de la torre es increíble. Ivanov es el líder de la torre. No, todo, es que es, pues sí, la vida está llena de cosas así. Pero sí, Sí. la historia de esta mujer que además seduce a todos, ayudada por un Cyrano de Bergerac, que escribe en los dos sentidos, o sea, me pareció fascinante, ¿no? Sí, 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 sí. No, y se peleaban por ella. Después de haberla rechazado, ¿no? Sí, pero parece que su calidad poética era muy impresionante. Sí, imagínate, ¿no? Sí, sí, sí. Yulisa, no sé si quieran hacer preguntas los contertulianos. Bueno, yo aquí en el chat, en lo que van levantando sus manitas, en el chat hay preguntas interesantísimas que realmente me encantaría que don Alberto pudiera responder. Por Claro, ejemplo, encantado. a ver, aquí Ángela Suazo, que a quien no la siga, que la sigan, porque es una entusiasta lectora también y difusora de la literatura. No Pregunta no la veo, ¿dónde está? Ángela, prende tu micrófono y saluda. A ver, ¿dónde estás? No te veo tampoco. Ah, ya, aquí te vi. Sí, estoy aquí. Ahí Hola, está Ángela. Ángela. Bueno, pues Hola. dice Sí, Ángela. hoy me dijo Emilio Becerril que me vas a escribir para una entrevista, ¿no? Me Sí, dijo. señor. Sí. Ah, excelente. Ángela, pues aprovecha y hazla tú misma la pregunta, que está buenísima. Ah, gracias. Mi pregunta iba sobre la fragmentariedad de los textos. Es un recurso que descubrí hace poco, pero sé que lo has utilizado en varios libros y quería saber cómo sirvió un poco de plataforma para contar la historia, la intertextualidad, o sea, el uso de los recursos, tanto del arte como de otras referencias, la poesía de ella misma, para montar la gran historia. Sí, pues eso es muy importante porque, pues como platicábamos hace un momento, eh, yo no concibo, bueno, primero, cada quien piensa la literatura como puede y como quiere, y cada quien y vive la vida como quiere y como puede. Pero yo como escritor no concibo, por ejemplo, la idea de que hay personajes que tienen una psicología o sea, no concibo o sea, las personas no somos coherentes, ni somos no somos un discurso lineal, ni tenemos una profundidad psicológica. O sea, la explicación psicológica de los personajes en la literatura es una ficción que ayuda a comprender o ayuda a contarlos. Yo siempre creo que somos un poco más complejos. Por lo menos mi experiencia breve es que, pues sí, que la gente siempre tiene algo inesperado y que en cada cosa inesperada confluyen muchas dimensiones de la vida. ¿Sí? Y eso solo lo puedes contar con fragmentación. Es para un poco para ser fiel a la complejidad de la vida, porque la fragmentación no es solamente partir, no es solamente contar pedazos, es pensar en una estructura más compleja. Y en los intersticios de los fragmentos está todo lo posible. Como contaba que yo de los personajes, pues tengo armado, incluso de los más ficticios, tengo armados sus historias, ¿no? Y al contarlo vemos solo una partecita, pero en la vida es igual. De todas las personas vemos solamente un fragmento. Lo importante es cómo funciona ese fragmento para ti. O sea, a mí lo que me interesa como narrador es, bueno, es el placer de contar historias y el placer de comprender. Y eso no solamente es bello, puede ser desgarrador, puede ser muy duro, puede ser muy feo también. Eh, es es un reto enorme que tenemos los artistas literarios de contar esa complejidad de la vida. Entonces, para mí,
la manera en la que lo vuelvo legible es esta manera en la cual pues vas haciendo que las personas se interesen, ¿no? Como los contadores de historias normales, ¿no? Lo hacen todos los contadores de historias, en las plazas públicas, en la literatura tradicional. Gracias Alberto Gracias. por esa respuesta. Oh. Ángela, realmente era una pregunta que a mí me hubiera gustado hacer también, te lo agradezco. Jacqueline Ten le pregunta que qué poemas o pasajes de la obra de Akhmatova te parecen más conmovedores o impactantes y por qué decidiste incluirlos en tu libro. Sí, ¿Cuál fue el filtro, no? sí. Bueno, yo traté, sabes que la obra de Ana Akhmatova es muy difícil de entender en su contexto. O sea, para entender su obra, casi necesitas leer su biografía. Más yo aconsejaría acompañarse, hay 2 o 3 biografías interesantes. A mí lo que me conmueve de una manera más desgarrada es el libro, el poema que se llama Requiem, que ella comienza a escribir a partir de estar en la cola para ir a la prisión en un invierno en San Petersburgo, y una mujer la reconoce y le dice, ¿usted puede contar esto? Y nosotros, claro, pensamos en el reto psicológico, en el reto artístico de poder contar esto, pero en realidad era incluso físico, porque estaba vigilada, tenía prohibido escribir, tenía prohibido publicar. Entonces ella dice, sí puedo, y encuentra la astucia para eh, poner en la memoria de sus visitantes una línea, 2 líneas, y hacer que el poema salga. Pero ella no lo escribió y ya lo sacó, sino que además lo fue reescribiendo. Entonces, toda esa historia es una historia terrible y al mismo tiempo es una parábola, digamos, de la crucifixión de un hijo. Es la piedad, ¿no? También. Es una madre que no tenía la maternidad fácil. O sea, no, para ella ser madre no fue una cosa, no fue un día de campo, ¿no? Fue la suegra le quitó al hijo, ella misma tenía mucha dificultad para asumirse como madre. O sea, es una historia ruda. Y entonces tener al hijo en prisión, ir a ver si sigue vivo, porque no es solamente ir a llevarle algo, era la manera que tenían también para ver si seguía vivo. Fue algo muy, muy desgarrador y ella lo convierte en un poema que se convierte en una de las obras más importantes de la literatura rusa, ¿no? Y entonces ese me gusta especialmente. Hay una pregunta y hay varias, pero me voy, el que parte y parte, decimos los dominicanos, se lleva la mejor parte. Y quiero, antes de proseguir con la pregunta del chat, preguntarle algo que me intriga muchísimo. ¿Qué tan, hay algo nuevo del alma rusa que usted haya descubierto mientras escarbaba en esa época, en esa vida, en ese momento tan oscuro del estalinismo, ¿no? ¿Hay algo que te haya sorprendido y que quizás esté plasmado explícitamente o implícitamente en la novela? Sí, bueno, yo soy muy malo para sentirme importante. Entonces, no sé si del alma, o sea, no me atrevería a decir que conozco algo más del alma rusa, porque de lo que más conozco, que es el alma mexicana, tampoco me atrevería a decir que conozco profundamente, ¿no? Entonces, me cuesta trabajo. Lo que sí puedo entender es que hay cosas que suceden en aquel momento allá, que suceden hoy y aquí, ¿no? Y que tienen que ver, por ejemplo, con toda esta relación entre el poder y la libertad, el poder y la expresión artística, las mismas, las formas sutiles de censura. Hay algo que a mí me impresiona mucho y que tiene que ver con una pregunta que nos hacemos quienes vivimos situaciones como la que vivimos ahora en México, ¿no? Porque hay gente libre que le gusta ser esclava, ¿no?
porque hay gente libre que le gusta servir a un tirano, porque hay gente libre que adora a un tirano. Y es una pregunta de todos los tiempos. Se la planteó Orwell, se la planteó una de las personas que yo más admiro, que es Hannah Arendt, Ujú. y se la planteó un amigo de Montaigne, o sea, muchos siglos antes, en un ensayo muy breve que se llama Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Y él, después de ver por qué, en este caso habla de nobles y de reyes, ¿no? Dice, ¿por qué hay hombres libres que quieren ser siervos? Eh, Él ve las razones, pues interés, timidez, miedo, y después de examinar todas las razones posibles y de ver varios casos, dice, la reacción que yo veo como más común y más plausible, más posible, es la crueldad. Dice, todo líder que despierta esta pulsión oscura y profunda en los humanos es un hombre carismático, pero cruel. ¿Y qué es lo que despierta en sus seguidores? La dimensión, la dosis de crueldad que todos llevamos dentro. Es terrible, ¿no? Y se relaciona con más que con otras personas, con Hannah Arendt, que dice, no, las personas no son buenas o malas, sino que en cualquier circunstancia todos podemos ser lo peor, siempre y cuando renunciemos a la facultad humana fundamental que es reflexionar, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Qué duro. Y entonces Eso, esto que está en el alma rusa de ese momento, que es la relación entre una esperanza revolucionaria, una sociedad que se va construyendo como una sociedad altamente limitativa y represiva, no es solamente que el poder limite, sino que despierte en toda la gente el placer de linchar, por ejemplo. A mí esa es de las cosas que más me desgarran en México ahora, ¿no? Que tenemos un ejército de linchadores y de gente que se insulta y no sé, es como la nueva pandemia, ¿no? Esta radicalización de odiar radicalmente a otro y que claro, y que lo incentiva el líder, ¿no? Entonces, eso está plasmado en cada uno de los casos que vivieron los rusos. Y está plasmado por los artistas, ¿no? Los artistas lo cuentan. Y es más desgarrador en los artistas que incluso regresan a su país por apoyar a la revolución. Y yo lo veo, pues lo que te digo, lo veo en México y seguramente es lo que sucede en Cuba y en muchos otros lugares. claro, claro. Pues voy a continuar con los chats. Hay Alida Blonda dice que cómo podemos entender a una Ana con una personalidad auténtica, tenaz, perseverante, aunque a veces frágil, capaz de ser un reto incluso para Stalin, con tantos pretendientes, y sin embargo no se desligaba de un esposo que la menospreciaba. Fue su camino inicial mientras buscaba su propia luz y voz como poeta. Quizás lo utilizó, no, utilizar una palabra muy fuerte. Digamos que fue ese el medio que ella encontró para poder ejercer su oficio de poeta, ¿no? Su pasión de poeta. Pues sí, o sea, ¿en qué momento lo acepta? ¿En qué momento? Y bueno, fue una relación que duró muy poco, ¿no? Se separaron muy rápido. O sea, en el 18 ya llevaban, en el 18 que se divorcian, ya llevaban muchos años viviendo separados. Y él viajaba todo el tiempo. Él estaba fuera todo el tiempo, ¿no? Y a ella lo que sí le gustaba era, digamos, la parte pública de leer su poesía y el prestigio de ser poeta, que después lo va viendo como algo que ella abandona. Tuvo muchos años de silencio. Mi novela se detiene en 1921, que es cuando muere, cuando es fusilado el marido. Pero tú piensas que en 1921 ella tenía 32 años y 31 para cumplir 32 y vivió todavía 40 y tantos años más.
y la época más dura, o sea, yo me detuve y no conté la época más represiva, que son los años 30. Y o sea, es difícil juzgar, y menos como un hombre, lo que ella vive y cómo lo vive, ¿no? Solamente puedes ver lo que va haciendo, ¿no? Pero parece que la relación con el segundo marido fue mucho peor. O sea, fueron las amigas a sacarla de la casa del arqueólogo con el que se estaba muriendo, ¿no? También estaba enferma y la sacaron de ahí. Entonces, bueno, pues hay eso, hay esa complejidad humana en las personas, ¿no? Una mujer fuerte que también es débil. eh, no sé, es algo muy interesante de explorar desde el punto de vista de la complejidad de una personalidad. Y yo creo que en el segundo volumen trataré de explorarlo a través de los ojos de la viuda, de la esposa de Mandelstam, que escribe uno de los libros más interesantes que hay sobre esa época en la Unión Soviética. Se llama Contra toda esperanza. Ella se llama Nadiezhda, que en ruso quiere decir esperanza. Entonces el libro es Nadiezhda contra Nadiezhda, ¿no? Entonces, esperanza contra toda esperanza. Y ella escribió un libro sobre Ana Akhmatova, donde cuenta que era una vanidosa y cuenta sí, la ama y al mismo tiempo la exaspera. Y luego escribe el libro cuando ella ya murió y luego lo retira y decide que ella no se merece ese libro. Y entonces se deshace de él, pero una sobrina había guardado una copia. Entonces se publicó recientemente gracias a esa copia, ¿no? Esa desobediencia, hay que desobedecer a los muertos, ¿no? A veces cuando son buenos escritores. Pero parte del libro está en el otro libro, en el de Nadiezhda Mandelstam, que es un libro muy fuerte y muy bello al mismo tiempo, porque es tal vez una de las escritoras más inteligentes, que no pasa por ser creadora, pero sus observaciones y sus memorias son muy, muy inteligentes. Tenemos una pregunta de Angélica Novoa, pero yo quisiera que ella misma la formulara. Si puedes quitarle el mute. Angélica, ¿te me fuiste de la pantalla? ¿Dónde estás? Angélica, ¿estás ahí? Hello. Se fue que se salió sin querer, ahí viene. Yo quisiera que Angélica Angélica es una tertuliana, quiero introducírsela un poco a Alberto, ella es digamos que una fan de doña Elena Poniatowska, ha hecho un documental hermosísimo, vivió en México muchos años y está muy vinculada a México, ¿no? Y bueno. Aquí estás, Angélica, estaba haciendo un poquito de introducción porque quiero que hagas Perdón. Sí, ya vi que te saliste sin querer. Sí, fue sin querer. Hola, buenas noches. Un gran placer, Alberto. Ahí veo que Yulisa estaba haciendo una introducción cariñosa. Ciertamente viví en México. Me recuerdo una vez que iba en mi coche al trabajo y Gabriela Marketing lo estaba entrevistando y yo dije, yo tengo que leer ese autor porque ya de la voz ya me enamoré. Y así fue que empecé a conocer tus obras. Bueno, mi pregunta la tenía escrita por ahí, ahora no la veo, pero me llamó mucho la atención, Alberto, ese movimiento de los simbolistas, ahora olvidé los nombres de estos señores, de la pareja esta de esposos, porque gracias a este libro he descubierto como una Belle Époque rusa que yo no conocía. Uno conoce más a Dostoyevsky, a Tolstoy, y ya luego uno conoce a Gorky, todo el que siguió, el Solzhenitsyn, no sé pronunciar el apellido del Nobel de Literatura, pero desconocí esa etapa. Se me parecieron a los surrealistas de Europa Central, en lo liberal sobre todo, un poquito también al Ateneo en México, pero eso era más sobrio, pero lo que veo que tienen todos en común
que en esa época, a principios de siglo, se hablaba mucho del porvenir, del futurismo. Y me pregunto, wow, si no hubiesen ocurrido las guerras mundiales, la revolución rusa, la mexicana, quizás eso hubiera florecido más, y en particular a Ana. ¿Te parecería que entonces de esa época ella encontró en la poesía como ese estado de revolución permanente? Y bueno, la tenemos a ella, porque ella sí se mantuvo como fiel a ese discurso, digamos, artístico. Y qué bonito conocerla, porque ella es como una joya perdida de ese momento tan bonito del arte que fue que la política, los gobiernos autoritarios hicieron sucumbir. Ujú. Pues es un tema muy interesante del cual pues, yo no me atrevería yo a tener una respuesta contundente, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que eh, más que pensar en ella como revolucionaria, yo pensaría en ella no como alguien que rompe las reglas, sino que les da la vuelta. La diferencia entre el que rompe la regla y el que pervierte la regla es alguien que la desobedece sin la violencia de la ruptura, ¿no? O sea, la desobedece igual, pero sin la violencia de Entiendo. la ruptura. Y lo interesante en su poesía, por ejemplo, a diferencia de la poesía de Mayakovsky, que él sí quería romperlo todo y termina muy mal, termina en un suicidio que además es muy cuestionable. Yo cuento incluso cómo el arma que él tenía, con la que se suicida Mayakovsky, el gran rompedor de reglas, el gran revolucionario, el gran poeta revolucionario, en su sintaxis, en todo lo que proponía. Entonces, la pistola con la que supuestamente se suicida es una pistola que pertenecía al hombre que organizaba estos juicios colectivos en los cuales, como los juicios de Moscú años después, pero el juicio donde muere el marido de Ana Akhmatova lo organiza este hombre del servicio secreto. Y 9 años después, Mayakovsky muere con la pistola de este personaje en el pecho, ¿no? Entonces, es muy cuestionable o es dudable si se suicidó de verdad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Ana Akhmatova? La manera que ella tiene de desobedecer las reglas es siendo fiel a encontrando una poética. Es decir, ¿qué es una poética? Desde el punto de vista técnico es pues, la técnica para escribir, ¿no? La técnica para crear poesía. Pero desde el punto de vista radical de una poeta como ella, es una manera de estar en el mundo. Entonces, alimentando su creatividad de todas las cosas que van sucediendo. Buenas, malas, regulares, esperanzas, desesperanzas. Y entonces, más que los hechos, o sea, yo creo que para ella fue fundamental la relación con Modigliani y muchas de las otras relaciones que tuvo. Más importante que reconocer que los revolucionarios que otros admiraban eran unos represores, ¿no? O sea, Trotsky, digo, para 1921 ya había asesinado a 1,800 personas en una semana Wow. en Ucrania mismo. ¿Ves? Entonces, una poeta no podía ser ciega a eso, aunque no existía la misma información. Entonces, a veces la relación entre el momento histórico y el momento creativo, pues es más complejo de lo que uno piensa cuando lo ve con la distancia, ¿no? Lo que ella trata de hacer y su grupo, la gente con la que ella se relaciona, a diferencia de lo que hacían los simbolistas, era como, ellos dicen, aterrizar el poema, es decir, hablar de cosas que les sucedían, pero no lo hacen como periodistas. O sea, ojo, eso es muy importante. O sea, hay periodistas, o sea, y lo cuentan como periodistas de una manera ya, pero la poesía te da más dimensiones. Supuestamente, Absolutamente.
la poesía es un bisturí que entra en dimensiones humanas donde otros discursos no pueden entrar, ni el del psicoanálisis, ni el de la economía, ni el de la política. Y entonces ese bisturí delicado te obliga también a una expresión más delicada y a veces a un silencio. ¿Ves? Y no tiene, o sea, su relación con lo revolucionario es a veces muy lejana. ¿Cuál es lo que ella encuentra leyendo el poema de su profesor en esta sala del museo, donde está la última, donde está el volcán estallando y todo eso? ¿Qué es lo que ella encuentra? Para decirlo en términos que sean, digamos, legibles para nosotros hoy, es un poco lo que hace Irene Vallejo con El infinito de un junco, que es utilizar a los clásicos para hablar de las cosas de todos los días. Y entonces, ¿qué es lo que Ana Akhmatova lee? Es la manera en que su profesor está utilizando a las troyanas del teatro clásico para hablar de lo que le sucede a las mujeres como ella en ese momento. Entonces, su revolución es esa. Gracias. Pero llamarlo revolución es como una palabra prestada, ¿no? Ajá, yo entiendo. Es su Entendí. Muchísimas poética, gracias. es su poética, ¿no? Y entonces esto, que es lo que hace Irene ahora, ¿no? Al hablar, incluso metiendo su vida personal y todo, haciendo referencia a los clásicos, sus artículos en los periódicos, todos son esto, ¿no? Una referencia a lo clásico para hablar de algo cotidiano. Digamos, es lo que ella encontró y es lo que está en toda su poesía, en su primera poesía, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias por esa pregunta. Tenemos todavía espacio. Si, yo sé que Alberto debe estar cansadísimo, pero No, no estoy nada cansado, encantado de estar con ustedes y de escuchar preguntas tan inteligentes no, pero si no y de ver si no la el hacemos, la rostro de pregunta me todos ustedes. ahorca. No, no, Miren, yo tengo tiempo. Para mí es pues muy temprano, recuerden, estoy 2 horas por delante. claro, y además ya amaneció porque vino el eclipse y luego amaneció de nuevo, o sea que ya prácticamente, pues, Bueno, Wanda, aquí en la Ciudad perdona, de México fue solo del 75%, o sea que fue como una tarde. una tardecita media. Pues, Wanda, si estás preparada, por favor, abre tu Hola. micrófono Sí. y haznos esa maravillosa pregunta, que Wanda es una mujer incisiva. Hola, hola, buenas. Hola, Nada, Wanda. encantada, Alberto. Ahora personal, primero a través de tu libro. Em, bueno, una pregunta y primero un comentario. Me llamó muchísimo la atención cuando hablaste de un collage, porque esa es la impresión exactamente que me da el libro. O sea, como lectora, pienso que uno puede situarse en diferentes puntos de vista como para aprender la historia, porque aquí creo que no se ha hablado todavía del punto de vista de Stalin. A mí me llamó muchísimo la atención eh, esa obsesión enamorada, no sé, de Stalin por Ana y el aspecto artístico de Stalin, que yo ignoraba por completo. Es un ser absolutamente despiadado y a la vez un poeta y cantante. Y por otro lado está la de Vera Tamara, una mujer también interesantísima, que yo me pregunto, ¿sea una mujer cruel o una mujer obligada por las circunstancias? Pero lo que realmente la pregunta que tengo es, el libro hace mucha alusión a las brujas desde el principio, lo que no puede ser algo casual, porque para mí el libro tiene como algo del alma femenina que se escapa, con un guiño de que los hombres no podían llegar como hasta ese abismo insondable del alma femenina, que es como súper sutil, y a las mujeres con ese tipo de poder o esa diferencia, generalmente se le asimila a las brujas. Y cada cierto tiempo empieza hablando del juicio de las brujas de Salem. En un momento el esposo de ella, Nicolai, le dice, eres una bruja, y es muy reiterativo. Entonces quería preguntarte por qué eso de las brujas. Sí, bueno, por eso justamente que es uno de los adjetivos condenatorios más fáciles de los hombres
en mucho tiempo. Por ejemplo, en mi libro anterior, donde aparece por primera vez Vera Tamara, hay otra mujer que es Silvia Agelov, ¿no? Y algo que a mí me enerva es que todos los historiadores, hasta el señor de la policía que escribió sus memorias sobre el asesinato de Trotsky, porque es la mujer que fue seducida por Mercader para acercarse 10 minutos a Trotsky y matarlo. Antes de decir fulanita de tal, que era trabajadora social, que le dicen la fea. Y entonces le digo, pero ¿por qué? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, un gran escritor que es Carlos Monsiváis, y nunca empiezas a decir, voy a leer al feo, te recomiendo que leas al feo. O sea, y era muy feo, pero además de que es relativo, o sea, Silvia Yelov, yo la veo muy bella en las fotografías que existen, ¿no? Pero yo le dije, por ejemplo, se lo dije a Padura, lo conocí desde que empezaba todavía la Universidad de Trotsky, y yo le digo, mira, primero, tú te educaste, o sea, tú llegaste a la madurez sin saber quién era Trotsky, nosotros, porque estaba prohibido en tu país, nosotros desde siempre sabemos. Y segundo, ¿por qué repites lo que dicen todos llamándola fea? Digo, porque era muy fea. Digo, pues estoy completamente en contra. Dice, estás perdido. Y entonces lo mismo sucede con las brujas. Es uno de estos adjetivos para terminar con el caso, ¿no? Y me interesó mucho que el caso de las brujas de Salem es un caso que lleva esta condena hasta la muerte de las brujas, ¿no? Y que yo creo que los nuevos medios, algo que platicábamos con Yarushka y al principio de nuestro encuentro, y es en los medios ahora, el Facebook y todo eso, funcionan como las brujas de Salem. O sea, alguien te delata, como se delataba a las brujas de Salem, y ya eres condenado, no tienen que demostrarlo, ¿no? Lo platicamos un poco con Julissa y con Jaruska al principio, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos me interesan mucho. Por otra parte, bueno, sí, bueno, me han acusado mucho, sobre todo después de la invasión a Ucrania, varios latinoamericanos que estudiaron en Moscú me acusan mucho de ser demasiado antiestalinista y demasiado feminista, dicen ellos, pero en realidad, bueno, yo estoy casado con una feminista de los 70s y tengo amigas feministas radicales. Yo sé que el feminismo no es como una toma de posición, como un partido, ahora soy feminista, es una educación continua, digamos. O sea, no es tan fácil ser feminista así como nada más como decir lo que ya eres, ¿no? Pero digamos, es de las acusaciones fáciles que nos hacen a ciertos hombres, ¿no? Como diciendo, eres débil, no eres suficientemente hombre. Entonces, bueno, todo este tipo de condenas tienen que ver con lo de las brujas. Bueno, esa es una dimensión. Pero hay otra que también está en el libro, que es algo que yo exploré en el libro anterior y exploro, y en este también, las culturas populares de diferentes repúblicas de la Unión Soviética. Entonces, el personaje que es Georgiano, yo exploro cómo vivía ella en su pueblo, toda la relación con la trascendencia, con las fiestas populares, todo eso. Y en el caso de Ana Akhmatova, cuando la pintora que se llama ¿cómo se llama? Alexandra Exter, el día que ella aloja a ella y a su futuro marido y hacen el amor por primera vez, ella después la lleva a que le lean el futuro unas gitanas. Esas gitanas, todo lo que cuento y porque además toda esa cultura está pintada por pintores de la época y todo, es como un relato de la cultura ucraniana, ¿ves? Porque Ucrania era una sociedad compleja, plurilingüística y pluricultural. Y entonces la gente como Alexandra Exter, que vivía entre San Petersburgo, Kiev y París, tenía una relación también y un amor por la cultura popular,
de su país. Hay otra dimensión en el libro que yo trato de enfatizar. La gente no se da cuenta, por ejemplo, de que el gran inspirador de la poesía y de la literatura rusa en mediados del siglo XIX, casi finales, es Pushkin. Y una de las cosas que hizo Pushkin es recopilar los cuentos populares, juntar esos cuentos populares donde hay muchas brujas y donde hay mucha magia y hay esto que hay en las culturas populares radicales de los diferentes pueblos. Muy poca gente sabe, por ejemplo, que el poeta Mandelstam escribió todo un tratado sobre la cerámica. Y entonces hay en todos estos poetas vanguardistas, en los que la gente a veces nada más ve la vanguardia lingüística, hay un amor por la materia, hay un amor por lo material y por lo que ahora, pues digo, los nombres son iguales, pero lo que llamaríamos cultura tradicional o cultura popular o artesanía, etcétera, ¿no? Entonces, hay un vínculo entre este saber hacer las cosas con las manos, diferente cada uno, y lo que tú haces como poeta. Entonces, eso está vinculado a lo que decía de las brujas, porque es otro lenguaje que pertenece a estas capas populares de la literatura y de las culturas, que de alguna manera son identitarias para los rusos, para la gente de las repúblicas diferentes, ¿no? Para Ucrania y para Georgia, muy diferentes, pero al mismo tiempo es algo que tenemos en común todos los pueblos donde convive las culturas barrocas, digamos, en el caso de todos los hispanoamericanos, todos somos hijos del barroco y vivimos en la modernidad protestante, la modernidad del dinero, de la verdad, de las cosas que son y no son, y al mismo tiempo en la complejidad barroca de las cosas que son y no son al mismo tiempo. Ujú. Ay, muchísimas gracias por tu respuesta tan interesante. Muchas Alberto, gracias. una pregunta. El ejercicio que ella hizo de autorretrato, ella dice que tiene poderes. ¿Eso fue un Sí. ejercicio ficticio o fue real? No, eso es literal, qué increíble, ¿verdad? No, Bellísimo. Sí, ella se siente poderosa, ¿no? ella se siente poderosa, que tiene poderes mágicos y que todo lo que toca quema. Es una belleza ese ejercicio. No, Y lo ¿Verdad? grande que fue a los fuerza 11 de la años. naturaleza. Sí, sí, claro. Yo le digo, ¿cómo decirte? Ahí funciono como editor, ¿no? Te digo, arreglando todos los términos para que fuera eso, ¿no? Pero es bellísimo. O sea, Bellísimo. tú date cuenta que además no es explícito, todo está implícito, ¿ves? Porque es que no puedes convertirlo en un manifiesto ucraniano, ¿no? Sería demasiado absurdo, pero ahora tendría mucho más sentido. Pero cuando ella decide escoger el nombre de Akhmatova, es un nombre tártaro, que es una de las minorías que fueron suprimidas en Crimea. Entonces ella es descendiente se siente descendiente de una, aunque es rusófona y su arte lo expresa en ruso, ella toma el nombre de una bisabuela tártara, de una minoría reprimida en Crimea. Claro. Entonces, ves, todo se vuelve significativo de muchas maneras, ¿no? Pues aquí hay Por eso es tan comentarios, poderosa. claro, poderosa, vivió, nació y hoy, incluso después de su muerte, pues estos poderes siguen, ¿verdad? Calentándonos y llegando a través de la varita mágica de Alberto Ruiz. Pues hay comentarios muy bonitos, por ejemplo, Yasmín Charhoub dice que al leer el expediente, pues ha despertado de nuevo en ella el interés por volver, retomar a la literatura rusa. Penélope dice que hay una paradoja, ¿no? Que pareciera como que el mundo da vueltas y termina llegando a... atrayendo a líderes como Hitler y Stalin una y otra vez. Y Julio
y con esa sería la última pregunta de la noche. Julio pregunta si hay algo doloroso, doloroso para un autor, ¿no? Doloroso como una amputación de Alberto, de haber sacado del libro algo que no está aquí, y si pudiera compartirnos, ¿no? ¿Qué habrá dejado fuera que le resultó una amputación del libro? Sí, bueno, es que sí tienes mucha razón y es muy importante reconocerlo, ¿no? Porque finalmente es una de las fragilidades que tenemos todos los autores, ¿no? Pero yo, digamos, he tratado de exorcizar eso desde el principio de mis libros con este método de escribir cosas que yo sé que van a quedar fuera. Es decir, nunca hay que enamorarse de lo que uno escribe. Hay que enamorarse de todo, menos del espejo. Entonces, el espejo hay que tenerlo Yo no, muy bien iluminado, ¿no? no, Que se vean no se, todos los defectitos. Y entonces, no se puede. ¿perdón? ¿Perdón? Sí, lo doloroso para mí es que yo vivo durante muchos años, digo, la gente lo llama investigación, pero para mí es llenarme de ese mundo, ¿no? Me voy llenando de ese mundo, me voy llenando de ese mundo. Y finalmente, pues son presencias con las que convivo, ¿no? Y que además de la cual yo encuentro ecos en personas que conozco. Nunca 100%, pero, o sea, yo me la paso encontrando ecos en otras personas. Entonces, eso de alguna manera también ayuda a vivir, ¿no? Que, digamos, si yo quería contar esta historia, no sé, por ejemplo, el hecho de que a Yaruska le parezca tan interesante esta poeta, que es la que produce el duelo, la que causa el duelo, pues eso hace que vamos a tener conversaciones muy interesantes sobre eso, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el pendiente que yo tendría que desde escribir ese libro, a lo mejor lo escribe Yaruska, ¿no? ¿No? ¿Por qué no? Quisiera yo. Y entonces eso es una alegría también, ¿no? Que finalmente uno siembra cosas. Y lo que uno despierta en los lectores es completamente inesperado, ¿no? O sea, a mí no deja de asombrarme algo que pasó en mis libros anteriores, en los 5 libros sobre el deseo, el Mogador, pues yo reuní, pues eso, muchas historias, mucha información, lo organicé, ahí la estructura, traté de hacerla un poco más geométrica, pensando en la artesanía árabe, los azulejos, pero hay una gran presencia de la caligrafía y de los calígrafos. Y entonces yo invité a un amigo mío, que es un calígrafo iraní, que era amigo mío en París, que es un gran calígrafo, a que me dejara usar algunas de sus caligrafías, es decir, letras pintadas como obras de arte, y están en los libros de Mogador. Y cuando publiqué el libro donde cuento que una caligrafía estaba en la ingle de uno de los personajes, empecé a recibir fotografías de lectoras sobre todo, pero también lectores, que se pusieron las caligrafías de mi amigo como tatuajes. He recopilado, bueno, y les he preguntado, ¿por qué lo hiciste? Para mi asombro, nadie lo hizo por la misma razón. Cada quien te cuenta una mini historia distinta, ¿no? Y, y esa mini historia, pues será en algún momento un nuevo libro, no sé. Pero es la prueba de que los autores no controlamos el destino de los libros, ni de qué manera son leídos. Y entonces por eso no hay que sentir dolor por lo que uno deja, porque de todas maneras, aunque tú lo quieras, digo, no puedes hacer un libro es elegir también, ¿no? Pero está este otro regalo que es los lectores vivos, y en mi caso sobre todo las lectoras, porque muchos de mis libros están hechos de escuchar a mujeres, que van a hacer algo imprevisible y suyo, ¿ves? En el cual yo no tendré ningún mérito, ¿no? Y eso es maravilloso. Perdón, quiero robarme 30 segundos, Yaruska, excúsame, porque doña Lisset estaba levantando una mano y no la vi. 30 perdón. segunditos, doña Lisset, si está aquí. ¿Sí? Sí, Ok.
Sí, mi amor, yo quisiera decirle a Alberto que me ha impresionado, aparte del libro, que es, yo solo le escribí a Yaruska algo especial sobre el libro, porque si no hubiese sido por la fragmentación, usted no hubiera podido abarcar tanta vastedad de información, además de todos sus viajes y todo eso. Pero mire, yo le felicito por ser tan locuaz, tener una retórica tan maravillosa y al mismo tiempo ser un prosista tan increíblemente fluido y erudito, porque es que usted es un hombre erudito completamente y ha viajado muchísimo y todo eso usted lo plasma en esa obra. Yo lo felicito grandemente. Yo también escribo y traduzco, o sea que nada, estamos ahí tratando. Yo soy isleña y usted continental, o sea que es muy diferente. Gracias, Alberto, muchas gracias, Yaruska, todos, Yulisa. Muchas gracias. Es usted muy generosa. En cuanto Usted a lo dice y no lo sabe. Lo en dice y cuanto no a la lo erudición, sabe. le tengo que decir que ya todo se me olvidó. Cuando la gente me pregunta, ¿has leído todos tus libros? Digo, podría volver a empezar completamente. Ya no sé ni qué es, ni qué recuerdo, ni qué no. Pero es muy Pregunta, generoso de su parte, de verdad. pregunta Rosalía Caro, otra tertuliana muy querida, que si sabías que Leonardo Padura en Personas Decentes cita a Ana Akhmatova en una Sí, sí, incluso, ¿sí? sí, sí, claro. Pues ella ahora lo está leyendo en estos momentos, en estos días, y estaba esperando esta reunión y me dice, ay, pero por favor pregúntale si sabía que Sí, estaba sí, claro, citando. claro. Sí, Pues sí, bueno, sí, claro. eh, Sí, un, yo eh, conozco a Leonardo de toda la vida. y es, ¿verdad? Uno Somos muy también diferentes autores. Él es súper diferente, pero también muy diferente. súper querido, ¿no? Él controla, bueno, él domina la técnica de la novela policíaca. Y yo desde niño ni siquiera soy buen lector de novelas policíacas, porque me adivino lo que va a pasar. No sé por qué, como que es como de pensamiento, puede pasar esto, así como que me exaspera un poco, me caigo gordo. Me echo a Charu, perder yo mismo el libro muy pronto. Charu, gracias, manita, por este manjar que tú tienes No, que gracias, decirnos. gracias Alberto. Y yo quiero invitar a todas a que lean la poesía de Alberto. No solo es un narrador fabuloso, tremendo ensayista, pero su poesía es una cosa. Bueno, le estaba comentando yo a él que él tiene un libro que es, ¿cómo se llama el del colibrí? Colibrí. Se llama Luz del Colibrí. Luz del colibrí, que él lo escribió, es como una oda a los amaneceres junto a su esposa, que eso es una belleza, por favor. Léanlo, yo lo tengo al lado de mi mesita de noche. Una belleza, una belleza. Alberto, gracias Muchas gracias, Yaruska, de verdad. gracias Ese, a todos. ese, ese libro toma el nombre de un poeta español que tiene un poema sobre el colibrí en la rama del amanecer. Y que dice que en la rama del amanecer, el poeta bebe de la flor y toma algo de su naturaleza al beberla. Y la flor se despierta también incendiada de alas, ¿no? Si uno se convierte en el otro, ¿no? Qué belleza. Bueno, pues prométanos que esta no va a ser la última vez, que habrá muchas oportunidades, que venga próximamente a visitarnos. Esperamos que todos los planetas se alineen, así como hoy hubo un eclipse, ¿verdad? Donde se alinearon y nos permitió este maravilloso encuentro, pues que también próximamente su visita aquí sea posible y que está en su casa. Realmente la vida de Alberto Ruiz Sánchez merece una tertulia. Solamente hablar de su biografía es impresionante, esa montaña rusa donde ha vivido el autor que nos ha, ¿verdad? Y esa literatura pues es la que nos regala esas vivencias, ese deseo de entender la humanidad, de entender el alma de las personas. Y bueno, no me extiendo mucho, solamente desearles a todos una feliz noche
La foto con el Ya. autor, por favor. ¡Ay, la Por foto, la favor, foto, todas por favor! tomen a su libro. Claro que Tenemos tiene tomar tan una buena foto con cabeza. Alberto y con Ana. Ay, Alberto, gracias por presentarnos a Ana Akhmatova. No, Sí, muchísimas señor. gracias a ustedes. Y por tu Oye, tiempo, sobre todo. ¿cómo Y la podría segunda conservar? parte es muy importante. Lo tengo en Kindle. No importa, no Muy importa. bien, muy bien. Presenten ¿Cómo su podría buen- tener sus comentarios? Oye, ¿cómo podría guardar? Son muchísimos. Tú ¿Cómo se lo podría puedes mandar, guardar? Yulisa. Sí, claro que sí. La Pues- mando y le mando el video también para muchas para gracias. que lo oiga, lo guarde y haga con él lo que usted quiera. Muy importante los Muchísimas comentarios, gracias. porque acuérdate que Alberto está presenten trabajando en la su segunda libro. caja, Sí, en la Sí. segunda presenten caja su del libro. expediente. Así es, Yaruska. Muchísimas gracias. Ángela, si tú estás ahí, ¿me puedes ayudar con la toma de pantalla? Sí, claro, claro. Que salgamos toditas. Yo creo que son como 2 hojas. Un momento, voy para allá, voy para allá. Gracias, Ángela. Ok, ya voy a poner la mía. Yes. Una, un momento. No se vayan. Muchísimas gracias, de verdad. Buenas noches, un aplauso. Gracias, Yulisa. Un momentito, Yaruska. que falta gente. Ay, Ahora falta- ya, falta ahí, ahora sí está en la segunda parte de la pantalla. Listo. Ahora sí, ya sí. listo. Gracias, Yaruska. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Excelente. Gracias. Un placer, un honor. Buenas Muchas gracias. noches. Genial, Alberto. Muy buenas Genial, noches. genial. Muchísimas gracias, Buenas Alberto, noches. Yaruska, a todos. Un abrazo a todos. Gracias, Yaruska. Chao. Gracias.